en Radio Proverso Inictu Oculi, tu programa sobre arte dirigido y presentado por Lourdes Páez Morales. Hola, os doy la bienvenida a Inictu Oculi, un programa sobre el mundo de los museos, un espacio para sentir el arte con la imaginación. Mi nombre es Lourdes Páez y espero que en los próximos minutos disfrutéis de un paseo por nuestras salas. Aquí comienza Inictu Oculi. Agradece a la llama su luz, pero no olvides el candil que constante y paciente la sostiene en la sombra. Esto nos dejó dicho Rabindranath Tagore y hoy vamos a hablar de eso, de artistas, de personajes de la historia del arte que se han mantenido en la sombra. Valdemar Janusák, crítico de arte del periódico The Sunday, decía en 2016 que Georgiana Houghton había reescrito la historia. La Courtauld Gallery dedicó entonces una muestra a esta artista británica, curiosamente nacida en Las Palmas de Gran Canaria, que ha pasado a ser considerada desde entonces por muchos investigadores la primera artista abstracta de la historia, rebasando incluso a Irma Flint, que ya era considerada desde hace unos cuantos años la pionera de lo abstracto por delante de Kandinsky, que antaño pues era el padre de la abstracción. El hecho de ser mujer ha hecho que Houghton haya pasado desapercibida para la historia del arte, que prima a los varones occidentales como precursores de cualquier avance, ya sea en estilos, en técnicas, y un cambio progresivo de las mentalidades y la revisión de la historia del arte que se está haciendo en estas últimas décadas, pues colocan a esta mujer, a Georgiana Houghton, con sus dibujos de líneas ondulantes y colorido casi psicodélico, como a la vanguardia de la abstracción, desde que esta institución, la Courtauld Gallery, pues la reconociera. Curiosamente, como en el caso de Irma Flint, Houghton decía ver espíritus y aseguraba que eran ellos los que la hacían pintar de ese modo. La artista falleció en 1884 en Londres y, como nadie le echaba cuenta, pues casi todas sus pinturas fueron heredadas por la Unión de Espiritistas Victorianos de Melbourne, en Australia. Así que es complicado, bastante complicado ver obras suyas en Europa. Pero parece que ya pues nadie le podrá arrebatar el carácter de pionera en el campo de la abstracción. El artista chihuahuense David Alfaro Siqueiros fue el primer artista en utilizar el aerógrafo para pintar. Y también fue el creador de las técnicas del dripping y del action painting, que siguen atribuyéndosele por muchos investigadores al estadounidense Jackson Pollock. El mexicano pertenecía a la generación de Diego Rivera, era muralista como él y también era integrante de los movimientos antirrevolucionarios de aquel país. Siqueiros, que fue el pintor más experimental de su tiempo, utiliza el aerógrafo ya a principios de la década de los 20 del siglo XX y fue en su taller de Manhattan, el Siqueiros Experimental Workshop, fundado en 1936, donde el que entonces fuera su alumno, Jackson Pollock, aprenderá las técnicas que luego lo consagrarían, pero que no eran suyas.
La investigadora Irene Herner, que ha estudiado en profundidad la obra y la figura de Siqueiros, asegura que siempre se ha negado la influencia del mexicano en Pollock y que ha sido muy difícil que se reconociera la paternidad de Siqueiros de esas técnicas del dripping, del action painting o del all over que van a encumbrar a Pollock precisamente. De hecho, Herner pone de relieve que en aquel taller de Manhattan Siqueiros exponía la importancia central de lo accidental en la pintura, porque había encontrado en aquello del azar una acción libertaria. También la historiadora Helen Landau ha reconocido esa impagable deuda, pero no solamente de Pollock, sino de toda la vanguardia artística norteamericana a David Alfaro Siqueiros. Por cierto, Siqueiros fue el cabecilla de la intentona de asesinato de León Trotsky cuando visitó México, justo en la ciudad de Coyoacán, y Trotsky era por aquel entonces pues el amante de Frida Kahlo, pero bueno, no consiguió asesinarlo. Hace unos años, hablando con un investigador inglés especializado en el siglo XIX, decía no conocer muy bien a Murillo, a pesar de haber sido el pintor español, el primero, que alcanzó fama europea. Y además el único artista español cuyas obras se conocían ampliamente fuera del mundo hispánico hasta el siglo XIX. Pero su recuerdo, el recuerdo de Murillo, de aquella fama de antaño, pues se ha ido diluyendo, ¿no?, fuera de nuestras fronteras. En 1829, un historiador inglés lo denominaba como el más original de todos los grandes maestros españoles. Esa fama y reconocimiento internacional que alcanzó fue gracias sobre todo a sus pinturas de género, de estos niños callejeros de una enorme dulzura, que hizo que pintores como Thomas Gainsborough, por ejemplo, o Sir Joshua Reynolds o John Constable, se fijaran en su pintura y asimilaran ciertos aspectos de ella, como su colorido, su atmósfera o esa candidez de esos personajes que pintaba Murillo y de esa inocencia, ¿no?, juvenil, sobre todo de sus muchachos callejeros. Tanto Gainsborough como Reynolds copiaron y poseyeron también obras del propio Murillo. Nos cuenta Diego Angulo que Gainsborough lo conoce en 1770 a través de la copia que hizo Grimaud de su Buen Pastor. Pero buscó este Buen Pastor, el original, y tal fue su obsesión por él y por Murillo, que lo copió de memoria en 1780 cuando lo había visto en la colección del duque de Bridgewater. Por poner un ejemplo muy claro, podemos mencionar de Gainsborough la obra The Cottage Girl, que está en la Galería Nacional de Irlanda, donde vemos a una niña harapienta que sostiene a un perrito en un brazo y un jarro roto en el otro. Esa misma sensación conmovedora en ese ambiente rural de esa niña desposeída de todo, en pleno paisaje, pues remiten totalmente a los cuadros de Murillo de esos niños mendigos. Sin embargo, esa reputación del pintor sevillano ha ido opacándose con los años y Murillo pues ha pasado a ser uno más de los cientos de artistas que cuelgan de los muros de los museos británicos. Damos paso ahora a nuestra compañera, la historiadora del arte Irene Pulido. ¿Qué nos traes para este mes de mayo de Inictu Oculi, compañera?
Hola Lourdes, buenas tardes a todos. En el programa de hoy nos vamos a sumergir en una historia de lo más rocambolesca. Una historia, un robo, que resultó ser el crimen perfecto, pero que afortunadamente tuvo un final feliz. Una historia que dio lugar al nacimiento de un mito, nada menos que el mayor icono en la historia del arte. Porque si a alguien le pedimos que piense en una obra de arte en general, estoy segura de que la inmensa mayoría nos daría la misma respuesta. Hoy vamos a conocer la historia del robo de la Gioconda. Lunes 21 de agosto de 1911, 7 de la mañana, París, Francia. La ciudad duerme todavía porque, según cuentan, los parisinos aprovechaban los domingos por la noche para salir o reunirse con amigos o familiares. Los lunes en la capital francesa, por tanto, son días de descanso en las que todo permanece cerrado. Vincenzo Peruggia, ex trabajador del Museo del Louvre, sale de su casa en dirección a su antiguo trabajo. Allí ha sido el encargado de instalar una puerta de vidrio para proteger el cuadro de la Gioconda, de Leonardo da Vinci. Todavía conserva su bata blanca y al llevarla puesta pasa completamente desapercibido entre los obreros que están trabajando en el museo. Además, se da la circunstancia de que es lunes y el museo está cerrado. Una vez dentro del museo, se cruza con estos obreros que trabajan en el edificio y con diferente personal de seguridad y accede al Salón Carré, donde se expone el cuadro más famoso del mundo. Se acerca a él, descuelga el marco de la pared y se lleva únicamente el lienzo, dejando el marco vacío nuevamente colgado en la pared. A las 8:30 de la mañana sale del museo sin dejar ni una sola pista sobre el crimen. Y así fue como, de manera casi incomprensible, Vincenzo Peruggia consiguió perpetrar lo que podríamos denominar el crimen perfecto. Sin embargo, ese lunes nadie se percató de lo ocurrido y no fue hasta el día siguiente, 22 de agosto, una vez que el Louvre abría de nuevo sus puertas, cuando se dieron cuenta de lo ocurrido. Pero ni siquiera fueron los trabajadores del museo los que dieron la voz de alarma, sino que fue un pintor aficionado que ese martes había acudido al Louvre para copiar precisamente la Mona Lisa y se encontró el hueco en el que debía estar colgado el cuadro vacío. Aunque en ese momento no le da importancia alguna, ya que las obras de la pinacoteca solían moverlas para fotografiarlas, sí que pasado un rato decide preguntar a uno de los empleados del museo por la Gioconda. Es en ese momento cuando se disparan todas las alarmas ante la desaparición del cuadro, nada menos que 24 horas después de su robo. El Louvre cierra sus puertas desde ese día y lo hará durante algo más de una semana y comienza una intensa e incesante búsqueda del cuadro del pintor italiano que durará más de 2 años. El 29 de agosto, la Pinacoteca vuelve a abrir y bate el récord de visitantes que asisten al museo para contemplar exclusivamente el espacio vacío que había dejado en la pared del Salón Carré la Mona Lisa. Es desde este día en el que se conoce el robo del cuadro cuando la Gioconda se va a convertir en el cuadro más famoso del mundo, tanto que la enigmática sonrisa de la Mona Lisa se convierte en un auténtico icono y en una celebridad al nivel de las estrellas de cine y de cantantes. No había un solo rincón en París en el que no apareciera el rostro de la obra de Da Vinci. La prensa, que se hizo eco del robo desde el primer momento en el que se conoció la desaparición, ayudó a alimentar la leyenda de esta obra informando de cada mínimo detalle que se conocía sobre su hurto. Durante más de 2 años que estuvo el cuadro desaparecido, fueron numerosas las hipótesis que se barajaron sobre el autor o autores del robo y de cómo pudieron llevar a cabo la sustracción de la obra sin ser descubiertos.
Durante las labores de investigación de la policía se llegó a interrogar como sospechosos al mismísimo Pablo Picasso y Guillaume Apollinaire, que ya habían sustraído algunas obras del Louvre. Pasaban los meses y nada se sabía del autor del robo ni del cuadro, hasta que finalmente, 2 años y 4 meses después, en la ciudad italiana de Florencia, aparecía una pista sobre el paradero del cuadro. Era diciembre de 1913 cuando un tal Leonardo, así se hace llamar, se pone en contacto con un famoso anticuario de Florencia, el señor Gheri, a quien le ofrece un cuadro único y exclusivo. Tras concertar una cita en un hotel de la ciudad italiana, al anticuario le acompaña el director de la Galería de los Uffizi, que acuden al encuentro con este tal Leonardo para certificar la obra de la que le ha hablado. Una vez visto el cuadro, certificada su autenticidad, el anticuario avisa a la policía de lo sucedido y horas más tarde atrapa a uno de los ladrones más buscados de los últimos tiempos. Como ya decíamos, se trataba de Vincenzo Peruggia, italiano de Dumenza y el ladrón más buscado hasta la fecha. Una vez detenido, Peruggia confesó que había realizado un acto de patriotismo, ya que su intención no era otra que devolver ese cuadro a su país, pues creía que Napoleón lo había robado para llevárselo a Francia a mediados del siglo XIX. Pero el autor del robo estaba equivocado, ya que fue el rey Francisco I de Francia quien en ese mismo siglo compró la Mona Lisa, convirtiéndose desde entonces en propiedad del Estado francés. Vincenzo fue condenado a 1 año y 15 días de cárcel, aunque finalmente solo cumplió una condena de 7 meses y 9 días. La Gioconda finalmente regresaba a París el 4 de enero de 1914 bajo una gran expectación mediática. Antes de volver a su ciudad, el cuadro de Mona Lisa se expuso en algunas de las más prestigiosas galerías italianas, como la Galería de los Uffizi de Florencia, la Galería Borghese de Roma y la Galería Brera de Milán. Actualmente, la obra de Da Vinci se expone en la Sala de los Estados, que es la sala más grande del Museo del Louvre, ocupando el lugar de honor de la misma desde el año 2005. El cuadro está protegido por una vitrina como medida de seguridad, pero también de conservación, ya que es una de las obras más famosas del mundo. La Pinacoteca parisina es la más visitada del mundo y, según informa el propio museo, en 2023 recibieron la visita de más de 7,5 millones de visitantes. Se estima que alrededor de 20.000 personas pasan cada día delante de la Mona Lisa. Si hoy en día la Gioconda de Leonardo da Vinci es el icono que todos conocemos, esto se le debe agradecer en gran medida a Vincenzo Peruggia, pues con su robo logró dotar a la obra de un halo de misterio, sofisticación y embrujo que sigue manteniendo actualmente. Con el paso de los años, miles de estudiosos han tratado de descifrar, sin mucho éxito, el misterio que esconde la obra. Sin duda, el propio Museo del Louvre fue el gran beneficiado de este robo, elevando esta obra a la más alta categoría del arte de todos los tiempos y logrando que millones de personas pasen cada año por sus salas buscando, entre otras, aclarar el misterio de la sonrisa de la Mona Lisa. Estamos con Tomás Sánchez Rubio, nuestro etimólogo de cabecera, que nos va a hablar sobre una fiesta romana de este mes que ya se nos escapa,
que es el mes de mayo, que son las lemuralias. Hola Tomás, bienvenido de nuevo al programa. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal Lourdes? Bueno, pues por una parte contento de estar de nuevo en tu programa y por otra triste porque es el último de la temporada, aunque volverás pues a comienzo de septiembre, ¿no? Conjunto ¿El número? con otros espacios de Radio Proverso. El número es el 25, me parece. Sí, muy bien. Lleva la cuenta. Hoy estaba dudando el 25, estupendo, un bonito número. Pues hoy vamos a hablar precisamente de la antigua Roma que a ti te apasiona y de estas fiestas que son pues el antecedente, ¿no? de lo que hoy conocemos como Halloween. Exactamente. Y bueno, que tienen una celebración un poco curiosa, ¿no? Cuéntanos cómo se celebraban estas fiestas de las Lemuralias. Exactamente, las Lemuralias. Pues mira, estas fiestas se celebraban los días 9, 11 y 13 de mayo. Consistían en llevar a cabo un ritual que se debía repetir durante esos 3 días y que lo realizaba el pater familias. Es decir, el padre de familia, ¿no? Y bueno, su utilidad era enfrentarse a los espíritus que acechaban la casa. El buen hombre se tenía que levantar a oscuras, pasada la medianoche, y se debía lavar las manos para posteriormente ir por la casa descalzo y haciendo el gesto de la higa con una mano. Recordemos que la higa es una postura de la mano, ¿no? En la que el pulgar se coloca entre los dedos índice y corazón. De hecho, este signo, es un signo, vamos a decir, para invocar la mala suerte, ¿no? Ya que apotropaico, ¿no? Exactamente. O sea, era un signo para alejar lo malo de la casa, ¿no? Pues posteriormente pasó a representarse en figuras. ¿De acuerdo? Y se utilizaba pues como talismán. Un gesto feo, ¿no? Exactamente, sí, bueno, por supuesto era un gesto de muy mal gusto. Pues bien, el caso es que yendo descalzo por toda la casa de noche, pues haciendo este signo con la mano levantada, pues alejaba a los espíritus porque se decía que de esta forma los burlaba. El caso es que mientras iba caminando iba echando también a sus espaldas, sin darse la vuelta, un puñado de habas, o más bien varios puñados de habas, para que los espíritus se entretuvieran recogiéndolas. Mientras hacía esto, iba repitiendo una fórmula que literalmente decía Aec egomicto is redimo meque meosque fabis. O sea, más o menos, era decir, lanzo estas habas y con ellas me salvo a mí y a los míos. Un ritual curioso, desde luego. Bastante. Bueno, los espíritus, Tomás, tenían un nombre específico, ¿no? Que precisamente le dan el nombre a la fiesta, ¿no? Exactamente. O sea, los espíritus de los muertos recibían diferentes nombres por parte de los romanos. En este caso, los lémures eran una serie de espíritus atormentados que salían de sus tumbas para asustar a los vivos. O sea, ni comían ni dejaban comer. Los romanos eran tremendamente supersticiosos, como lo eran también los griegos. De hecho, los griegos creían en los auroi, que eran las personas que habían muerto prematuramente. O sea, las personas que habían muerto antes de tiempo. Cada persona venía a la tierra con un tiempo establecido y si moría por accidente o por cualquier otra circunstancia sobrevenida todavía en su juventud, o sea, siendo joven, se convertía en un muerto prematuro. Fíjate que a estos muertos, que se pensaba que tenían que esperar en su tumba hasta cumplir el tiempo que les había sido asignado, pues se pensaba que tenían tal sentimiento de haber sido víctimas de una injusticia, pues que eran unos espíritus vengativos. Y algunas personas metían lo que se conoce como defixio, o sea, maldiciones hacia otras personas, para que ellos se encargaran de cebarse con ellas. O sea, les achuchaban a esa persona con la que se llevaban mal, vamos a decir que les achuchaban a estos espíritus malignos. Se pensaba que saldrían de su tumba para cumplir la maldición, la defixio, la maldición deseada por el autor. Por la persona interesada
y que había puesto por escrito esta definición, esta de maldición, o de ficción. Aprovecho para comentar que el nombre lémures, con el que se conoce a esos simpáticos primates endémicos de la isla de Madagascar, pues se lo puso el naturalista sueco Carlos Linneo a mediados del siglo XVIII, pensando en esos espíritus romanos. ¿El por qué? Pues debido a esas enormes ojeras y ese aspecto ciertamente melancólico que presentan estos animales. Se le asemejaban a él, se asemejaban a su parecer, ¿no? Se asemejaban a las representaciones de los fantasmales lémures romanos que hemos mencionado anteriormente. Recordemos que Linneo, un hombre, pues era un intelectual y un naturalista, pues ciertamente precoz. Empezó muy joven con sus investigaciones en biología, ¿no? Pues Linneo en su taxonomía clasificó a los seres vivos en diferentes niveles jerárquicos, órdenes y familias, y es el responsable de esos nombres dobles en latín que tienen pues tantas especies, tanto animales como botánicas. Vegetales, ¿no? Pero volviendo a los romanos, debemos decir que tenían una costumbre muy simpática, o por lo menos pretendidamente simpática, que era en los banquetes regalar figuritas pequeñas de esqueleto articulado para recordar a los comensales que había que disfrutar, porque después vendría la muerte y todo se acababa. Ya hemos hablado otras veces tanto del memento mori como de otros tópicos en el mundo de la literatura o del arte relacionados con la muerte y con la fugacidad de la vida y la necesidad de aprovechar hasta el último momento. Estas figuritas eran las larvae conviviales. Precisamente larva es otro nombre que utilizaban los romanos para referirse a los espíritus de los muertos. En el Satiricón se describen estos esqueletos que se conservan aún en algunos museos europeos. Se dice que acabada la cena en casa de Trimalción, que aparece precisamente en el Satiricón, o sea, la Gustatio, los esclavos llevaron a la mesa un esqueleto de plata construido de modo que las extremidades y la columna vertebral mantuvieran el juego de las articulaciones y se doblaban en todos los sentidos. Y que el anfitrión exclamó unas palabras a los presentes. Unas palabras impresionantes, ¿no? Pobre de nosotros, qué poca cosa es el hombre. Así quedaremos todos cuando nos arrebate el orco, de modo que vivamos mientras nos sea posible disfrutar. Dum vivimos, vivamos, ¿no? Que se decía. Exactamente. Vivamos mientras vivimos. Exactamente. Pues muchas gracias, Tomás, de nuevo por estas pinceladas hoy de la cultura romana, bueno, y griega también, que nos has hablado. Y te esperamos pues ya en la 4ª temporada de In Ictu Oculi, que no es poco. Exactamente, pues nada, deseando estar aquí de nuevo el curso que viene, pues para seguir aprendiendo de este programa tan interesante que diriges y conduces, Lourdes. Y nosotros contigo. Muchas gracias, que eres parte importante. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Te esperamos, buen verano. Pues damos paso a una nueva incorporación al programa, que es la historiadora del arte Carolina Verdejo, que nos va a hablar sobre un concepto relacionado con la museología. Bienvenida, Carolina. Buenas tardes, me gustaría saludar a todas las compañeras y oyentes de este maravilloso programa y en especial agradecer a Lourdes su invitación. Iniciamos esta pequeña sección con una nueva definición de museo aprobada por el ICON el 24 de agosto del año 2022 en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en Praga y que paso a leer directamente. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial.
Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Esa es la nueva definición, como decíamos, y es que el Consejo Internacional de Museos ha definido el museo desde la propia creación de este organismo, que tuvo su origen en el año 1946. Desde entonces hasta ahora se han sucedido una serie de definiciones, entre las que han destacado tres especialmente. La que aparece en los estatutos del ICOM del año 1951, en la que se indica que el museo debe ser una institución permanente, que conserva colecciones de bienes culturales materiales, abierta al público y que debe servir para el estudio y el deleite. La segunda definición que destacamos es la del año 1974, en la que por primera vez se establece la misión y funciones del museo en los siguientes términos. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, que adquiere, investiga y comunica. Funciones que anteriormente no se habían contemplado en las definiciones que ha ido desarrollando el ICOM. Las funciones y misión del museo definidas en ese año de 1974 estaban presentes en el debate de la Mesa Redonda de Santiago de Chile, celebrada 2 años antes, donde se puso en valor el rol social del museo. La tercera definición que destacamos es la del año 2007, que es la que ha estado vigente hasta el año 2022 y que, aunque deudora de la del 74, tiene la importancia de haber incluido el patrimonio inmaterial por primera vez. En estas definiciones se perpetúan una serie de cuestiones relativas a la misión y funciones del museo, en las que cabe destacar cómo, desde la de 1951 hasta la actual, se indica que deben ser instituciones permanentes, que deben estar abiertas al público y que deben ser motivo de estudio y deleite por parte de sus visitantes. Además, la actual definición recoge de forma casi idéntica las primeras líneas de la definición aprobada en el año 1974, como hemos comentado anteriormente, y que, por tanto, muestran la importancia de este modelo, ¿no? De la definición del año 1974. A la nueva definición, como se pueden imaginar, no se llega sin haber tenido previamente un largo y arduo debate, además de tener en cuenta que habían pasado ya 15 años desde la última definición. En la definición vigente destaca cómo en el debate y la votación llevada a cabo entre los diversos comités del ICOM para su aprobación, ha sido fundamental tomar en consideración las transformaciones del nuevo siglo, a las que no son ajenos debates como los que tienen que ver con la descolonización del museo y el propio futuro de estas instituciones, tal y como se han entendido hasta ahora. Las nuevas realidades sociales, así como hasta los objetivos de desarrollo sostenible y la participación de las comunidades hasta en la propia toma de decisiones de estas decimonónicas instituciones, son aspectos que debían ser tenidos en cuenta. El ICOM sirve de punto de encuentro de los y las profesionales del museo y, por tanto, la definición que esta institución da del museo es un modelo de referencia para las normativas de los países miembros, como es el caso de España. En definitiva, nos gustaría acabar incidiendo en la idea de un museo polifónico donde ya no sean los grandes discursos hegemónicos los protagonistas y en el que confluyan la diversidad y la participación de las comunidades para dar respuesta a las demandas del siglo XXI.
Quedan apenas 2 meses para que comiencen los Juegos Olímpicos de París 2024 y hemos querido asomarnos a un aspecto de los mismos que quizá no conocías, y es que el arte fue en su día una categoría olímpica. La memoria de aquellos Juegos Olímpicos artísticos, olvidados durante décadas, fue recuperada en la década de 1980 por el investigador Richard Stanton. A raíz de ese primer estudio han sido numerosos los historiadores que han rastreado las huellas de aquella efímera categoría deportiva artística que duró entre 1912 y 1948, y también de las obras que entraron en competición durante aquellos años. Aunque parezca extraño, el barón de Coubertin quiso sumar a sus juegos una competición que premiaba el matrimonio formal entre el músculo y la mente, o entre la carne y el espíritu, como él mismo definió. El barón lanza la idea en 1906 en París, de cara a los Juegos de 1908. En ese momento, Roma iba a ser la sede de aquellos Juegos de 1908, pero su retirada repentina deja a Londres como sede improvisada y además con el tiempo justo para preparar sus infraestructuras olímpicas. Esto hizo que la nueva categoría artística se desestimara hasta los siguientes Juegos, en 1912 en Estocolmo. Incluso antes de designarse a Estocolmo como sede, Victor Balk, del Comité Olímpico, anunciaba lo siguiente: los concursos de arte se organizarán según los deseos del Comité Internacional, que tendrá la obligación de elaborar el programa de ese certamen. Ese empeño de Pierre Coubertin por crear una competición de arte dentro de los Juegos Olímpicos tenía relación con el espíritu mismo de estos Juegos. El pensamiento de la antigüedad, del pueblo griego, de unir el cuerpo y la mente. Es decir, la idea de la que ya hablamos con Tomás Sánchez Rubio, nuestro etimólogo de cabecera, de que el desarrollo de la intelectualidad iba parejo o estaba estrechamente unido al del propio cuidado del cuerpo, es decir, aquel ideal que nos hablaba Tomás del kalos kai agazos. El pentatlón de las musas que existió en los Juegos Olímpicos griegos parecía entonces querer volver a la vida en estos nuevos Juegos. Sin embargo, esta competición artística no fue bien recibida por la organización sueca, que intentó eludir la responsabilidad de organizarlos y manifestó sus reservas al Comité Olímpico. Los suecos, que pidieron el consejo de la comunidad artística local, preferían hacer una gran exposición artística, pero no veían con buenos ojos el hacer del arte una competición. La manera en que había que organizar esta competición, que no tenía rodaje, y también cómo podía evaluarse, con qué jurados, suscitaba serias dudas entre esos organizadores suecos. Las quejas suecas fueron elevadas al barón Pierre de Coubertin para precisamente esconder el rechazo que el propio Comité Internacional, que estaba únicamente interesado en el deporte, sentía por los Juegos Artísticos. El barón fue tajante en su respuesta: solo hay una diferencia entre nuestras Olimpiadas y los campeonatos ordinarios: las competiciones artísticas como las que existían en las Olimpiadas de la antigua Grecia. Coubertin amenazó veladamente a los suecos diciendo que perdería el interés en los quintos Juegos, los de Estocolmo, si finalmente no se realizaba la competición artística. Tras varios tiras y aflojas,
tras esa situación tremendamente agria entre el comité sueco y el varón, los suecos se vieron obligados finalmente a celebrar en 1912 ese certamen artístico y el varón les presentó las 5 categorías de las que debía constar: arquitectura, escultura, pintura, música y literatura. Los ganadores recibirían las mismas medallas que iban a recibir los atletas. Como apunta el historiador Mentin May, el padre de Pierre Coubertin, Charles, había participado en varios salones de bellas artes parisinos y fue precisamente ese sistema de elección de los salones artísticos y de los jurados que los componían el que quiso implantar el varón en las Olimpiadas. Pese a la escasa aceptación de estos juegos artísticos, el arte como categoría olímpica fue ganando a lo largo de los años adeptos, porque en el primer concurso en Estocolmo solo se presentaron 33 artistas de solo 5 países, mientras que en 1924 en París hubo ya 283 inscripciones de 23 países. Sin embargo, el sistema de elección de las obras levantó siempre y desde el principio serias sospechas sobre la limpieza de los mismos. Como indica el propio investigador Mentin May, en los Juegos de Amberes, 6 de los 11 ganadores de medalla eran del país belga. Y hasta el propio barón de Coubertin ganó una medalla de oro por su obra literaria Oda al deporte. Ya en los Juegos Parisinos de 1924 la cosa cambia, pero a pesar de elegirse jurados internacionales para cada categoría, algo que parece bastante más limpio, entre los que por cierto se encontraban el poeta Paul Valéry o los compositores Maurice Ravel o Igor Stravinsky, estos jurados dijeron o juzgaron que no hubo obras presentadas que tuvieran la suficiente valía artística. La prensa también, y en esa misma línea, declaró que las obras presentadas estaban llenas de academicismo y faltas de valores estéticos. En los Juegos de Berlín de 1936, que fueron organizados bajo el Tercer Reich, el comité alemán, que estaba capitaneado por Joseph Goebbels, alteró encima las categorías y las dividió en múltiples subcategorías. Entonces, las 5 icónicas categorías que ideó Coubertin, que estaban en consonancia con los 5 aros olímpicos, quedaron en Berlín eclipsadas y además traicionadas por el alarde que hicieron desde el Tercer Reich, un alarde pseudoartístico, para mostrar esa valía artística del Reich. En los Juegos de Londres de 1948 se celebró el último de estos certámenes artísticos como categoría olímpica y tanto la falta de interés por parte del público como el propio mundo del arte, que rechazó de plano estos Juegos Artísticos Olímpicos, acabaron haciendo desaparecer esta competición en la reunión del año siguiente del Comité Olímpico Internacional, la de 1949, donde se escribió una absurda excusa, que era la de que el concurso debía desaparecer a causa de que solo se presentaban artistas profesionales. No son muchos los artistas que puedan considerarse destacables en este campo del olimpismo, pero podríamos poner de relieve al luxemburgués Jan Jacobi, que ganó la medalla de oro con su dibujo rugby,
y además dedicó buena parte de su producción artística a disciplinas olímpicas, o también el sudafricano Fanny Elof y su obra El boxeador, que está cercana a la estética de Rodin, y quizás ellos dos pues sean los más meritorios. Y es que nunca ha parecido fácil casar lo que es el deporte con otras categorías artísticas. Aquí en Sevilla, por poner un ejemplo, el actual Festival de Cine Europeo, organizado por el Ayuntamiento, que este año 2024 cumplirá la 21ª edición, nació curiosamente como Festival de Cine y Deporte, pero este título solo le duró durante las 3 primeras ediciones. Volviendo a los Juegos, el arte fue categoría olímpica, como hemos dicho, solo desde 1912 a 1948. En Pekín 2022, el Museo Olímpico encargó a 7 artistas que habían sido deportistas olímpicos la creación y presentación de nuevas obras de arte en distintas categorías, inspiradas en los valores olímpicos y la magia de los deportes de invierno. A estos Juegos parisinos, que están a punto de celebrarse, se sumarán pues numerosas actividades artísticas y culturales, pero ya no competirán como los deportistas, y las deportistas que se medirán por conseguir las medallas. Hoy hemos querido traer al recuerdo esta curiosa historia, poco conocida, al que es el último programa de la temporada, este capítulo 25 de Inictu Oculi, previo al verano en que nos tomaremos un breve descanso. Quiero agradecer especialmente a mis compañeras, las historiadoras del arte, Bárbara Moreno, Irene Pulido y Carolina Verdejo, y por supuestísimo a nuestro querido etimólogo de cabecera, Tomás Sánchez Rubio, por ese esfuerzo que hacen por crear interesantes contenidos cada mes para este programa, y se superan. Muchas gracias también a Inma Ferrero, que hace posible que todo cuadre y que el programa, por supuesto, salga al aire. Y, como no, muchas gracias a todas y cada una de las personas que nos seguís, ya sea en la plataforma de iVoox de Radio Proverso, como en nuestro canal de YouTube. Os esperamos, Dios mediante, ya en el mes de septiembre, en la que será la 4ª temporada de Inictu Oculi. Pasen un muy feliz verano.